Vamos a comenzar esta mañana Hechos capítulo 15, es un pasaje supremamente importante, es una reunión de la iglesia de Jerusalén para debatir y decidir. ¿Se acaban las Biblias? Bueno, ok, qué pena, vamos a conseguir más. Entonces vemos que en Hechos 15 es un capítulo muy importante porque en este capítulo se reúne la iglesia de Jerusalén para debatir y decidir en cuanto a doctrina cristiana. Y esto es muy importante, doctrina cristiana. Además, en este capítulo comenzamos a ver vemos el comienzo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, pero todo empieza aquí sobre una discusión de la doctrina de la salvación. Una discusión que hoy en día continúa. Y es una discusión acerca de si se consigue la salvación por obras y aún si se mantiene la salvación por obras. Entonces nosotros vamos a ver esta mañana con el estudio de Hechos capítulo 15 algo muy importante. Vamos a ver que el mensaje de la salvación es muy claro, supremamente claro. Pero siempre ha habido, hay y habrá lobos rapaces que quieren tergiversar, torcer, cambiar, deformar o interpretar erróneamente el mensaje de la salvación. Entonces esta mañana, para aclarar esto, vamos a hablar acerca de nuestra misión en cuanto al mensaje y el método. Vamos a orar y a comenzar. Padre amado, queremos darte gracias esta mañana por cada preciosa alma que tú has permitido que venga aquí, sea alma que no te conoce o sí te conoce personalmente. Te pedimos que hagas la obra en cada uno según la necesidad, Padre, pero sobre todo que entendamos el mensaje de la salvación. Te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a, primero que todo, entender el mensaje de la misión. ¿Cuál es el mensaje? Esto nos va a llevar los versículos 1 hasta el 35, pero vamos a empezar a comérnoslo por pedacitos. Vamos a comenzar viendo, primero que todo, el desacuerdo. El desacuerdo. Fe más obras, fe más obras. Ahí estaba el punto álgido o el desacuerdo sobre este tema. Entonces dice la palabra así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces aquí vemos el desacuerdo: fe más obras, o solo fe, o fe más obras, o qué. Cuando analizamos nuevamente el versículo 1, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les decían? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder seréis salvos. Aquí estamos viendo el primer error, porque están diciendo ellos que hay que hacer obras para ser salvo. Hay que hacer obras para ser salvo, circuncidarse. Ahora, aquí toda la controversia tiene que ver en cuanto a la circuncisión y en cuanto a los preceptos de la ley de Moisés, que tiene que ver con obras. Hoy en día no se habla de la circuncisión, en nuestros días. No se habla de la circuncisión, pero sí se habla de bautizarse, de asistir a la iglesia, de las buenas obras, etcétera, para poder ser salvo. Entonces, el error es siempre el mismo. Además de creer, uno tiene que hacer algo para ser salvo. Luego, cuando vamos al versículo 5, aquí en Hechos 15:5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿sí ven?, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. O sea, le está diciendo que a esos gentiles que estaban allá hay que mandarlos a circuncidar y que guardar la ley. Aquí es el segundo error. Tienen que hacer ciertas obras para mantener la salvación. Ahora,
¿Qué es lo que está pasando aquí en el contexto? Los fariseos que estaban diciendo a estos gentiles, sí, son salvos por fe, correcto, pero si ellos no se circuncidan y si no guardan la ley, entonces van a perder la salvación. ¿Sí ven? Entonces ese era el problema. Ahora, este mismo error sigue hoy en día vigente, porque dicen, sí, la salvación es por fe, pero tienen que guardar el sábado, tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas, tienen que realizar los sacramentos, tienen que comportarse bien y no pecar, porque si no se comportan bien usted puede perder la salvación. ¿Ok? Entonces es lo mismo de esa época. Ellos, es el mismo problema, no ha cambiado, es el mismo error hoy en día. Fe más obras para ser salvo, o fe más obras para mantener su salvación. Es lo que dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ahora, aquí son cristianos creyentes, cristianos los que están diciendo esto. Entonces, tenga mucho cuidado con la enseñanza que recibe hoy en día. Hay gente que piensa que entre más enseñanza y se pegan de las emisoras de internet y buscan devocionales aquí, devocionales allá, pero el problema es que ni lo poquito que están recibiendo lo estudian ni los discipulados, pero sí quieren estar oyendo aquí, oyendo allá. Mucho cuidado con la enseñanza que recibe hoy en día. ¿Por qué? Vea lo que el Señor nos advirtió en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice que hay falsos profetas y vienen vestidos de ovejas. Las ovejas son blancas, ¿no es cierto? Mostrándose, aparentando como si fueran siervos de Cristo, pero ellos realmente no lo son. Dice la Biblia, por dentro son lobos rapaces. Esto mismo está escrito en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Vea lo que dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, qué interesante, porque la gente muchas veces no pone atención a lo que las personas están hablando, lo que están diciendo, y muchas veces ni siquiera se fijan o comparan si realmente eso sí está conforme a la Biblia. En estos días un personaje muy famoso del mundo mandó a los feligreses a que lean Mateo 5 y Mateo 25. ¿Y saben qué? Esa enseñanza es una herejía, es falso, porque está diciendo a las personas que se salvan por fe más obras, precisamente lo que la Biblia enseña que no es. Pero si la gente no conoce la Escritura, es que eso es lo que pasa. O sea, preguntémonos, ¿cómo puede llegar alguien a la conclusión de que la salvación es por fe más obras? A que la salvación se puede perder si no se comporta como se debe. Muy fácil, la respuesta es sencillísima. Es por no entender la transición del libro de los Hechos, lo que estamos estudiando. El que no entiende la transición del libro de los Hechos va a caer rapidísimo o rápido en este error. Ahora, los fariseos aquí en Hechos 15, hay que anotar y aclarar que no entienden la transición de Israel a la iglesia. O sea, no entendían ese cambio del antiguo al nuevo, el cambio en el plan de Dios, en la economía, en la forma de administrar, en la dispensación. Bajo la acción, o sea, del Antiguo Testamento, correcto, si un varón no quería circuncidarse, ese varón estaba rompiendo o quebrantando el pacto con Dios, y así perdía la salvación o ni siquiera la alcanzaba. Vea lo que dice Génesis 17:14. Varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Así era en el Antiguo Testamento, ¿correcto?
Bajo el Antiguo Testamento, además de la fe, uno tenía que hacer obras, o sea, circuncidarse, no solamente creer en Dios, sino creer lo que Dios le decía que tenía que hacer para estar bien con Él, y era circuncidarse. Así era en el Antiguo Testamento. Si no lo hacía, no podía ser salvo. Pero recordemos qué es lo que pasa. Aquí en Hechos 15, acuérdense que los apóstoles, los discípulos del Señor, todavía no tienen los escritos o las cartas paulinas. Entonces todavía no entienden el cambio de dispensación que se está llevando a cabo o que está tomando lugar en este momento. Hoy en día, los que no entienden la transición del libro de los Hechos, o los que no creen en las dispensaciones o simplemente no las entienden, caen en el mismo error. Vamos a mencionar algunos casos. Un ejemplo de esto son los adventistas. Caen en este error, ¿por qué? Porque ellos quieren aplicar hoy en día las promesas del Antiguo Testamento que tienen que ver con el día de reposo. Los adventistas no quieren aceptar el hecho que hoy, después de la crucifixión de Jesucristo, después del cambio de testamento, después del cambio de dispensación, la forma en que Dios administra, todo ya es diferente, todo cambió. Las obras ya no figuran para, ojo, adquirir la salvación o para mantener la salvación. Vea lo que dice Colosenses 2, 16, 17, Colosenses, ahí está. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, ¿ok? Luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra a lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hay otros dicen que hay o que tiene que bautizarse en agua para ser salvo. Ellos también cayeron en este mismo error. ¿Por qué? Mira lo que dice en Hechos 2:38, para que veamos la transición. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de la transición, antes de cambio de dispensación, sí era así. Había que bautizarse para ser salvo. Pero note lo que dice aquí en el mismo libro de Hechos, porque el libro de Hechos es un libro de transición, más adelante en Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Después de la transición ya no era así. El bautismo no es necesario para la salvación, solo es un símbolo. Viene o se realiza después de la salvación, pero no es hay que hacerlo para salvarse en ningún momento. Las obras ya no figuran. Otros que han caído en este error también son los pentecostales, porque ellos hablan la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Ellos están diciendo que es fe más algo más, porque ellos creen en fe más una obra extra. ¿De dónde lo sacan? Preciso de la lectura bíblica de hoy. Vamos a volver a leer Hechos 19, 1 al 7, de allí se pegan. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces los pentecostales se pegan de este pasaje y dicen, ahora, una cosa que es curiosa y que tiene que mirar y estudiar, es que usted en el libro de Hechos ve como 7 clases de bautismos diferentes. Pero todos llevan a uno solo, que es el verdadero, es el bautismo en el Espíritu, ¿sí? Ahora, pero los pentecostales que están diciendo que usted recibe el Espíritu Santo de Dios después de creer, después, como una segunda bendición, y que esto es única exclusivamente para los más espirituales.
Pero nosotros ya lo hemos estudiado suficientemente, pues algunos están nuevos tal vez, pero no. Pero en 1 Corintios lo vimos claramente, que cuando uno recibe al Señor Jesucristo, cuando se arrepiente de los pecados y cree en Jesús, en ese mismo instante es lavado con la sangre del Señor y sellado, bautizado con el Espíritu Santo de Dios para formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es en el mismo momento de creer, en el mismo momento de la salvación. No tiene que ver con obra ni con nada, para creer, solamente creer y ser salvo. Ahora, hay unos que dicen que se puede perder la salvación, ¿sí? Hay no que usted, ahí me comentaba alguien que porque se estaba tomando un roncito ahí, que ya le están diciendo que perdió la salvación. O algunos que de pronto les dio por ir a un sitio, un estadero, que perdió la salvación. No, que usted puede perder la salvación. Han caído en este mismo error. Ahora, antes de la transición, o antes del cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, antes del rechazo del Evangelio por parte de los judíos, Cristo, o sea, antes de la transición, Cristo enseñó esto. ¿Qué enseñó? Que uno tenía que perseverar en la fe, porque si no, entonces podía perder la salvación. Vea lo que dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De ahí se pegan. Pero hay que entender que ya las cosas son diferentes. No tiene que hacer nada para mantener su salvación, porque no hay nada ni nadie que lo pueda separar a usted de Dios. Vea lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni cuando muera, ni la vida mientras usted vive, ni los ángeles no tienen el poder, ni los principados, ni los gobiernos, ni las potestades, ni los demonios, ni lo presente, nada que ocurra ahora, ni nada el futuro, lo por venir, ni nada alto, nada arriba suyo, ni profundo, nada abajo suyo, ni ninguna otra cosa creada, por si quedan dudas, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aunque hoy en día, como comencé diciendo que este mismo problema se trata hoy en día, aunque hoy en día el problema no sea la circuncisión, pero los mismos errores de Hechos 15 persisten en la iglesia de hoy en día. Dicen que la salvación se consigue por fe más obras. Tiene que creer y bautizarse, creer y tomar la hostia, creer y hablar lenguas, creer y abstenerse de alimentos, creer y guardar los días. Dicen que también la salvación, el otro error, la salvación se mantiene por fe más obras. Que si usted peca, o si peca mucho, o un pecado grave, o peca y no se confiesa, entonces usted pierde la salvación, que ganó también de la misma manera, por fe más obras. Están perdidos totalmente. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, y es la Biblia, y nos dice que el mensaje es muy fácil. Cristo murió en la cruz, los judíos lo rechazaron, entonces una transición toma lugar de Israel a la iglesia, y ahora las cosas son pero muy diferentes a como eran. Pedro lo reconoce, Pablo lo confirma, y Jacobo también, y eso es lo que vamos a ver. El debate es fe más nada, fe más nada. Vea lo que dice, eso va desde el versículo 6 hasta el 21, pero vamos primero que todo a ver qué dijo Pedro, el testimonio de Cornelio. Pedro habló acerca del Cornelio, lo que hemos visto en Hechos 10. Vea lo que dice Hechos 15, 6 al 11. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Sí, aquí se está refiriendo a Hechos 10, la conversión de Cornelio y los gentiles que se encontraban en su casa. Pero si usted se fija en Hechos 15:9, que dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe
sus corazones. O sea, la purificación del pecado y de la culpabilidad ahora es por la fe, no por ninguna obra. Acuérdense que Cornelio y los que estaban con él creyeron más nada, solo creyeron, nada más. Cuando leemos ahí en Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Todos hoy en día, tanto judíos como gentiles, durante esta época de la iglesia que estamos viviendo, somos salvos de la ira de Dios por su gracia, por fe, por nada más. Aquí sí, saquen sus Biblias, Gálatas 2, vean lo que dice Gálatas 2. Gálatas capítulo 2, vamos a ver los versículos, el 16 primero, y no cierren enseguida porque enseguida vamos a buscar otro que está ahí también más adelantico, pero ahorita, ahí en Colosenses, pero después. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué? Nadie será justificado. Mire lo que dice el 21 ahí mismo, Gálatas 2:21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, por las obras fuese la justicia, entonces ¿qué? Si el hombre se puede salvar solo, ¿para qué un Dios todopoderoso manda a su hijo a morir por usted para salvarlo? Entonces Pedro enseña lo mismo que Pablo: la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras, sin necesidad de hacer nada o ninguna obra para usted ser salvo. Recuerda lo que dice Efesios 2:8-9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y mucha gente entonces, ahora en el primer video decían que todas las obras no sirven para nada. El 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es como una locomotora de esas de carbono o de madera. Cuando está sin Cristo está muerto, está apagado. Entonces se arrepiente y recibe a Jesús, se prende la caldera, chucu, 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 ya tiene vida. Pero si esa locomotora neciamente empieza a andar en la tierra, en el pantano, chucu, 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 se empieza a hundir. Pero si esa locomotora anda en la carrilera que estaba preparada, hecha desde antes para que, pues no tan rápido como es el tren de España, pues, porque eso es hijo de bárbaro, no tan rápido, qué barbaridad, pero sí para que ande en eso. Así es, uno después de ser salvo, hacer lo que el Señor quiera, son las buenas obras. Me preguntaba ahora una dama después de la prédica que cómo le explicaba eso. Pues evangelismo discipulado muy fácil, pero déjeme lo explico en plata blanca. Por ejemplo, usted es una persona muy buena, muy trabajadora, muy esforzada, tanto que ha sido capaz de pagarle 5, 6, 7 semestres a su hermanita con el sudor de su frente, casi que matándose. Y yo, ay, tan buena que soy. Esas son obras. Pero si usted se humilla y reconoce quién es Dios, quién es usted, reconoce que usted está viva porque Dios se lo da, que tiene salud porque Dios se la da, que tiene trabajo porque Dios se la da, que tiene esa plata y que puede pagarle a su hermana porque Dios lo ha permitido, eso es otra cosa muy diferente. Ahora, entonces, si uno es salvo por fe más nada, es decir, sin obras, por la pura gracia de Dios, así, de esa misma forma, es como la salvación se mantiene, por fe. Vea lo que dice Colosenses 2:6-7. O sea, lo que queremos decir es que Dios lo hace todo, Dios, no nosotros. Vea lo que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibí? Por fe. ¿Cómo debe andar? Por fe. ¿Hay dudas? El 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Acuérdense, el Señor no va a compartir su gloria con nadie. Otros pasajes que nos dicen esto mismo, vea lo que dice en Gálatas 3:2-5. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y también en Filipenses 1:6, vea lo que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él mismo lo hará. Somos salvos por fe, somos santos por fe.
Llegamos al Señor y nos salvamos por la fe. Vamos a crecer, a fortalecernos, a madurar, a seguir adelante. ¿Cómo? Por fe, no por obras. Ahora, veamos qué dice Pablo, porque este es el testimonio de confirmación, el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Qué interesante, porque aquí Pablo y Bernabé están hablando y explicando que un número muy grande de personas entre los gentiles cómo han recibido la salvación por fe, más nada, solamente por fe es lo que están diciendo ellos. Ahora, aquí se mencionan señales y maravillas, porque los judíos piden señales para confirmación. Entonces, las señales que acompañaron la salvación de estos gentiles confirmaron el hecho de que Dios los salvó por la gracia, por medio de la fe, sin ninguna obra. Pero Jacobo, veamos qué dice Jacobo, el testimonio de un anciano. Jacobo también habla. Vea el versículo 13 al 21. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí estamos hablando de Jacobo. Este es el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, porque acuérdense que Jesús es el producto de Dios todo por el Espíritu Santo con María, una mujer virgen. Dios hecho hombre, Dios se manifestó en la carne. Este Jacobo es hijo de José y María. La Biblia es muy clara en decir que José no conoció a María sino después de que nació Jesús. O sea, después de que nació Jesús, José y María se pusieron a hacer la tarea bien juiciosos. Sí, porque tuvieron hermanos y hermanas. Y usted aquí donde tiene que decidir a quién le va a creer, si a los hombres o a la palabra de Dios. Vea lo que dice Mateo 13 al 55, porque este Jacobo es el medio hermano de Jesús, porque es hijo de José y María. Lo que pasa es que Jesús es hijo de Dios y María, por eso era Dios en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces mire lo que dice Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Todos hermanos de Jesús, medio hermanos. Como también, aún más allá le digo, también tenía hermanas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, Marcos 6:3, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros qué? Sus hermanas. Y se escandalizaban de él, como muchos aquí están escandalizando de mí. Parece que Jacobo, el hermano de Jesús, era el pastor principal de la iglesia que estaba en Jerusalén. Jacobo está de acuerdo con Pedro y Pablo de que Dios está llamando fuera de entre los gentiles un pueblo para él, un pueblo con su nombre. Y la forma que Dios está llamando a los gentiles es una forma total y completamente diferente a como Dios había llamado a los judíos. Lo está llamando por fe y nada más, ya no por obras, solo por fe. Vea lo que al final de esta porción en Hechos 15, 19 al 21 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde he leído cada día de reposo. Aquí vemos que Jacobo tiene algunas sugerencias para estos cristianos que están allí, que están entre los gentiles y que están con los judíos. Y estas sugerencias se deben a la necesidad de mantener un buen testimonio delante de aquellos judíos que están también allí con ellos. ¿Para qué? Para poder testificarles. Entonces ellos mandan estas sugerencias a los gentiles creyentes por medio de una carta. Entonces ahí sigue el tercer aspecto, ese primer punto. Se hace una decisión. ¿Cuál es la decisión? Una carta de sugerencias. Una carta de sugerencias. Va del 22 al 35, pero veamos entonces
¿Cómo escriben la carta? ¿Cómo escriben la carta? Versículos 22 al 29. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre a Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, para decirles que la salvación es por fe más obras, o para mantener la salvación es por medio de fe más obras. Sí, eso es lo que están haciendo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, de elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces fíjense que vamos a unir el versículo 29 con el 20, porque dice que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardareis bien haréis, pasadlo bien. Y nos devolvemos un poquito al 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces aquí en estos dos pasajes vemos 4 cosas que son necesarias para un buen testimonio, necesarias. ¿Cuál? Abstenerse de los sacrificados a los ídolos. Sabemos muy bien, lo leímos en Romanos, explicamos qué quería decir esto, que era por la conciencia de los otros, porque venía del paganismo, y obviamente los judíos también sabían la idolatría y todo esto. Abstenerse de sangre, o sea, no comer sangre. Los judíos en Levítico 17 dice que en la sangre está la vida. No estaba permitido comer la sangre. Abstenerse de ahogado, o sea, no comer animales que hubieran muerto sin derramamiento de sangre. Y abstenerse de fornicación, una pero muy buena idea. Ahora, cuando leemos aquí en Hechos 15:28, explica: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas. Y lo interesante es que la misma Biblia se explica, nos da la razón de por qué esto, por qué es necesario. Y nos dice en el Hechos 15:21, porque, esa es la razón. ¿Por qué han de abstenerse de eso? ¿Por qué? Para salvarse, si no comían o no perdían la salvación. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces vemos que estas 4 cosas son necesarias, pero no son para salvación ni para mantener la salvación, sino son necesarias porque esas cosas, si las hacen, son ofensivas a los judíos. Y entonces el creyente cristiano debe evitar ser tropiezo, porque el evangelio se está esparciendo también dentro o entre los judíos. Ahora, pasajes que confirman esto: Romanos 14:20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. En estos días conversaba con un doctor muy reconocido de la ciudad, y estamos hablando de la famosa vigilia, y seguro que si él me invita a comer un viernes, porque él es muy católico, yo voy a pedir un pescadito, me voy a sacrificar con un róbalo a la marinera. ¡Qué sacrificio! Pero es que él mismo decía: no, Fernando, es increíble, yo esta noche me voy con mis amigos para el mejor restaurante, no me acuerdo ni cuál es, porque yo casi por allá no ando, por los otros lados ando muy por acá, con sangría y la mejor paella de Medellín. ¿No es qué? ¡Qué sacrificio! Cambia un peito de solomito por una paella. No, pero bueno. Ok, sigamos. En 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ojo con lo que voy a decir. Las obras de un cristiano o un creyente, sean buenas o malas, sean piadosas o pecaminosas, escúcheme, nada, pero nada tiene que ver con su salvación. No tiene que ver nada en cuanto a obtener su salvación, ni en cuanto a perder su salvación. Pero si sus obras, las obras de un cristiano, sí tienen que ver mucho con su testimonio. Y las buenas obras y el buen comportamiento es necesario para poder tener un buen testimonio.
para no ser tropiezo al evangelio. Y aquí hemos de resaltar que si alguno que dice ser cristiano se mantiene o vive en pecado, anda habitualmente en la carne, puede ser algo muy sencillo, es que no sea cristiano, que no sea salvo. Es decir, que no ha perdido salvación. ¿Por qué? Porque nunca la tuvo. Es lo que llamamos un falso convertido. Es una persona que simplemente ha creído, pero no se ha arrepentido. ¿Correcto? Lo que hablamos de los que están en el discipulado, la semilla que cae sobre la piedra en la parábola del sembrador, que recibe la palabra con gozo, pero en el tiempo de prueba o de tentación se revela lo que hay dentro y se aparta de la fe. Entonces nunca fue salvo. Entonces el cristiano tiene la seguridad de su salvación, es por fe más nada. Las obras no tienen que ver nada en su salvación, ni en cuanto a conseguirla, ni en cuanto a mantenerla. Las obras sí son fruto de lo que hay dentro de cada uno de nosotros, porque el Señor dijo muy bien que el árbol se conocía por sus frutos. Ahora, ¿una carta se hace para qué? Para enviarla. Vamos a ver, envían la carta, versículo 30 al 35. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien en quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Eso es bien interesante. Aquí simplemente envían la carta a la iglesia de los gentiles que los había enviado a ellos, esa iglesia de Antioquía. Y cuando leemos el 35, vea lo que dice, Hechos 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Aquí lo que vemos es un buen modelo de ministerio, en la iglesia de ellos, y que ojalá sea también nuestra copia aquí. Y vemos claramente cómo Pablo y Bernabé están ¿qué? Enseñando la palabra del Señor. ¿Qué es eso? Discipulado bíblico, están discipulando a los creyentes. Pero también vemos claramente que dice que Pablo y Bernabé están ¿qué? Anunciando el evangelio con otros muchos. Es decir, están evangelizando a los inconversos, lo que siempre hacían. Pero lo interesante aquí es que ya en esta iglesia habían discípulos evangelistas. Habían personas que se han discipulado y entendían la misión, y lo que estaban haciendo era, junto con Pablo y Bernabé, también saliendo a evangelizar. Porque para eso estamos. Yo le pregunto, usted me dice, ¿usted es discípulo de Cristo? Yo le digo, ¿usted evangeliza? ¿Usted evangeliza intencionalmente? Ok. Pero también aquí se ve el modelo del ministerio en cuanto al patrón de misiones, es muy importante. Una vez más en esta iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Vamos a, entonces, el segundo punto de esta mañana, que es bien breve y sencillo. Expongamos el método de la misión. Primero que todo, veamos allí que Pablo propone otro viaje misionero. Es lo que pasa en el versículo 36, muy sencillo, porque dice: después de algunos días, Pablo dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las iglesias en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿sí? O sea, se ve el método de la misión otra vez. Vemos que el apóstol Pablo está proponiendo, animando, motivando, propiciando nuevamente otro viaje misionero. Y en este punto vemos que pasa algo interesante. Está así, porque todo el libro de Hechos, ¿de qué se trata? Ya se les olvidó. Su misión, la sumisión. Y mire, este punto es supremamente interesante porque Bernabé se opone a la autoridad del apóstol. Vea lo que pasa aquí en el 37 al 41. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar a consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado. Desde ella se ve que hay una diferencia. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Casi que parece que dice que Bernabé hizo lo que le dio la gana, mejor dicho, y se llevó a Juan. En cambio dice que Pablo con Silas fue encomendado por la iglesia. Una diferencia muy grande. Ahora, lo interesante aquí es que ya esto lo hemos visto en el contexto. Cuando nosotros vimos Hechos 13:13, mire lo que dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, sabemos que Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vimos que Juan abandonó, Juan dejó tirada la misión del Señor. Vimos que fue porque encontró oposición, persecución.
Estaba difícil la cosa. ¿Y entonces qué? La botó, la soltó, la dejó. O sea que él mismo se descalificó a sí mismo. Pablo lo sabía. Y aquí Bernabé empieza a oponérsela a Pablo. Entonces hay una división entre Pablo y Bernabé. Algunos pueden decir, este Pablo tan duro, tan falto de misericordia. Pero Pablo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Hoy en día esto mismo en cuanto a la estructura de la iglesia bíblica local, en cuanto a la disciplina, en cuanto a lo que el Señor establece y cómo debe funcionar. Y es de la misma forma. ¿Sabe cuál fue el resultado? Después de esto, en todo el libro de los Hechos, Bernabé no se vuelve a mencionar. Bernabé debió haberse sometido a la autoridad de Pablo. Muy bien, Pablo sale con Silas en el segundo viaje misionero. Después de todo, Pablo se va con Silas en ese segundo viaje misionero, y el propósito de este viaje nuevamente nos muestra el método ordenado por Dios de cómo nosotros hemos de cumplir nuestra misión de vida. Ahora, vamos a hacer un repaso rápido. En el primer viaje misionero, Pablo se dedicó principalmente a dos cosas. Estas dos cosas fueron evangelizar y establecer iglesias. Eso fue lo que hizo en el primer viaje, evangelizar, y esos discípulos los reunió en una iglesia bíblica local. Eso fue lo que hizo Pablo. En el segundo viaje misionero se dedicó principalmente a una cosa. ¿Cuál? Vamos a ver lo que dice Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y en Hechos 15:40 y 41, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora, las iglesias están llenas ¿de qué? De creyentes. Ojo, vemos que aquí dice confirmar, se refiere a establecer, a entrenar a los creyentes que están en las iglesias que empezaron antes. ¿Sabe a qué se dedicó Pablo? A discipular. Discipular. Pero qué interesante, porque el tercer viaje misionero hay un paso más allá. Un paso más allá. ¿Y qué? Vea lo que dice Hechos 18, 23 y 22, lo vamos a ver después, pero adelantémonos. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Ojo lo que dice aquí: confirmando a todos los discípulos. Qué interesante, porque aquí está hablando de otra cosa muy diferente, está hablando de desarrollo de liderazgo. ¿Qué pasa? Uno empieza a discipular y naturalmente empiezan a saltar. Es como cuando usted hace crispetas, ¿ha visto? Que hay unas crispetas que saltan más. Pero yo nunca he visto una crispeta que salta y dice: ¡che! O sea, yo soy. No es la que decían saltar y decían: mire, yo soy, escójame a mí. No, salta con humildad. Pero sí empiezan a saltar unas más que otras. El Señor va mostrando quiénes son los futuros líderes y cómo se va desarrollando la cosa. ¿Sí? Entonces, pero ahí dice claramente que estaba confirmando a los discípulos, ya no a los creyentes, sino a los discípulos. Aquí habla de confirmar a los discípulos para seguir, que ellos sigan adelante haciendo la obra ya sin el misionero, en la ausencia del misionero. Y la última etapa de la obra, ¿sí? El misionero se va a otro lugar para hacer lo mismo y deja una iglesia saludable con un liderazgo nacional establecido para que sigan haciendo la obra de hacer discípulos. Eso es misiones, ese es el patrón del ministerio. Ahora, lo que sí es cierto y lo que enseña la Biblia es que todos los seres humanos somos pecadores. Solo hay una diferencia: hay unos que se han arrepentido, otros no. Pero todos somos pecadores, todos. La cuestión es quién se ha arrepentido y quién no. ¿Arrepentir de qué? Del pecado. La palabra de Dios dice que si usted dice una mentira, usted es un mentiroso. La palabra de Dios dice que si usted va manejando o está por ahí en una fila o algo y lo empujan y todo, y usted siente una rabia tan terrible que quiso despescuezar al que estaba ahí, usted ya lo mató en su corazón. Usted es un homicida. Si usted llega 5 minutos tarde al trabajo o se va 5 minutos antes, usted es un ladrón porque se robó 5 minutos de su trabajo por el cual le están pagando 8 horas. Si usted no tiene a Dios todos los días de su vida como el número 1 de su vida y todo el día, usted es un idólatra, imagínense. O sea, lo que quiere decir es que usted está salado, yo también, no somos capaces. Dice que si usted quiere justificar por las obras de la ley, usted tiene que cumplir, ¿sabe con qué? Con todo esto. ¿Quién es capaz? Nadie. Entonces, usted está condenado, es un pecador. Usted está en una situación muy complicada porque es un enemigo de Dios, lo ha ofendido a Él innumerables de veces. Si usted va a un juicio así, ¿es culpable o inocente?
¿Y a dónde van los culpables? A la cárcel. ¿Y cómo se llama la cárcel de Dios? El infierno. ¿Le preocupa o no? Entonces, tiene que hacer algo para solucionar. El Señor dice, el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque no quiere que usted vaya. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Enseña la Biblia que Dios te amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti, en lugar tuyo, como propiciación, como paga, en lugar de lo que tú eras de pagar. Es como si tú ya estás en un juzgado declarado culpable y vas así ya para la cárcel y se para alguien y dice: yo pago por él, yo me voy a pagar esa cadena perpetua en su lugar, sáquenlo a él, métame a mí. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Pero para poder usted acceder a eso, usted tiene que entender y creer que lo que la Biblia dice es la verdad, que usted es un pecador, tiene que arrepentirse, confesarle a Dios sus pecados, estando dispuesto a apartarse, estando dispuesto, porque no es capaz. Y como no es capaz, entonces usted pone toda su confianza, toda su fe en el Señor Jesucristo, en ese poder superior, que Él sí lo va a ayudar. Y cuando usted se arrepiente y confía en Jesús, el Señor lo salva. En ese mismo instante, la sangre de Cristo lo lava, el Espíritu Santo de Dios lo sella. Usted nace de nuevo, se ha hecho una nueva criatura, y el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos viene a morar en su vida. Pero para eso tienes que arrepentirte y confiar en Jesús. Si quieres al final puedes venir aquí, tienes dudas, va a haber un líder que te va a aconsejar. Nosotros, mis hermanos, vimos la importancia de entender la misión. Para esto lo primero que tenemos que entender es el mensaje, y es fe más nada, fe más nada. Es decir, la salvación hoy en día no se consigue por obra ni tampoco se mantiene por obras. Por eso predicamos el evangelio de la fe y la gracia, sin obras. Ese evangelio que se predica, Efesios 2, 8, 9, es por gracia, por medio de la fe. Y esto nosotros pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También vimos la importancia de entender el método que Dios nos ha dado para poder cumplir la misión. Tenemos un método, consta de 5 cosas: evangelismo, establecer iglesias, desarrollar liderazgo, discipulado, desarrollar liderazgo y misiones. Ese es el método. Si nosotros, la pregunta es esta: si nosotros, mis amados hermanos, conocemos el mensaje, ¿sí o no? Sí. Conocemos el método, sabemos que la misión es hacer discípulos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué falta? Comprometernos, tomar una decisión de hacerlo, comprometernos. Eso es lo que falta, no más. Involucrarnos en la obra de ser discípulos, una decisión, eso es lo que falta, no más. Ahora, nosotros como iglesia tenemos el discipulado. Yo te pregunto, ¿te estás discipulando? ¿Eres fiel a ese discipulado? ¿Asistes cumplir puntualmente al discipulado? ¿Vives lo que aprendes? ¿Saben? A veces con el discipulado pasa algo como con la vida de uno. ¿A cuánto les ha pasado esto? De pronto trabajan, progresan un poquito, pasan de bicicleta a moto o de moto a carro, pasan de apartamento de una pieza a apartamento de 2 piezas, de 1 a 2 televisores, así. Mucha comidita en la nevera, todo ahí, acostumbrado. Ya hasta se le olvida darle gracias a Dios cuando de pronto ¡fla! Otra vez con una mano adelante y otra atrás. Y ahí sí empieza otra vez: ay, Señor. ¿Saben qué? Muchos de aquí están así como cuando tienen carro, 2 apartamentos, la nevera llena. ¿Saben qué? Miran eso y aquí de tanta enseñanza, de tanto discipulado, todos ahí. Son la clase del discipulado y no vienen. No vienen. También tenemos evangelismo. ¿Estás evangelizando? ¿Estás siendo fiel en evangelizar? ¿Saben qué, hermanos? Una inversión en la misión es una inversión eterna. Pero te pregunto, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? Muchos aquí no entienden ese principio bíblico que dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Muchos aquí están preocupados porque no tienen trabajo, están preocupados porque no tienen cosas para comer, para beber, para vestirse. Y el Señor le dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pero muchos se ponen a buscar estas cosas y todas esas cosas le resultan siendo una atadura. ¿Qué tan importante es para ti la obra del Señor?
Señor, Padre amado, te damos gracias por tu palabra es la verdad, que corre y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú lo enviaste. Señor, solamente tú puedes hacer la obra, oh Dios. Yo simplemente soy un tiesto de barro que puedo ser usado por ti si tú lo quieres así y transmitir tu consejo, tu palabra, nada más. Haz la obra tú, Señor, tu Espíritu Santo con toda libertad, dando convicción de pecado para arrepentimiento y salvación, y convicción de pecado para arrepentimiento y santificación también, Señor. Porque así como somos salvos por fe, somos santos por fe. Padre, pártenos el corazón, compunge esta tu iglesia, quebrántala, para que sea una iglesia sumisa y obediente a ti y a hacer tu voluntad. Te damos gracias y te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.